Durante miles de años, la realidad era algo que simplemente existía. El bosque estaba ahí, el río estaba ahí, el cielo estaba ahí. Dos personas podían discutir sobre lo que pensaban acerca del mundo, pero seguían observando el mismo mundo. La realidad era un territorio compartido. No pertenecía a nadie. No podía comprarse. No podía modificarse para cada individuo. Simplemente estaba ahí esperando ser observada. Pero algo extraño ha empezado a ocurrir. Cada vez experimentamos menos la realidad de forma directa y cada vez la conocemos más a través de intermediarios, a través de pantallas. Sabemos qué ocurre en otros países porque alguien nos lo cuenta. Conocemos acontecimientos históricos porque alguien los seleccionó para nosotros. Descubrimos que es importante porque una plataforma decide mostrárnoslo. Incluso nuestra percepción de nosotros mismos está influida por algoritmos que deciden qué contenidos aparecen en nuestras pantallas. ¿Hasta qué punto la realidad que creemos habitar sigue siendo realmente nuestra? Si lo pensamos bien, gran parte de nuestra experiencia del mundo ya está mediada por empresas privadas. Google decide qué resultados aparecen primero cuando buscamos información. Las redes sociales deciden qué noticias, opiniones y acontecimientos llegan a nosotros. Los algoritmos deciden qué vídeos vemos, qué personas conocemos y qué temas ocupan nuestra atención. No controlan directamente nuestros pensamientos, pero sí controlan algo casi igual de importante, aquello sobre lo que pensamos. Durante mucho tiempo creíamos que Internet nos daría acceso a una cantidad infinita de información y que eso nos haría más libres. Pero no pensamos que precisamente la abundancia de información produciría el efecto contrario. Cuando existen millones de contenidos compitiendo por nuestra atención, alguien tiene que decidir qué vemos primero. Y quien decide eso posee una influencia enorme sobre nuestra percepción del mundo. Lo curioso es que esta transformación ha ocurrido de forma tan gradual que apenas la hemos notado, como ranas hervidas a fuego lento. Seguimos creyendo que observamos la realidad directamente, cuando en verdad observamos una versión seleccionada de ella, una versión filtrada, ordenada, personalizada. Cuanto más sofisticados se vuelven los sistemas, más difícil resulta distinguir dónde termina la realidad y dónde empieza la interpretación de quienes la organizan. Imagina dos personas viviendo en la misma ciudad durante el mismo año. Ambas tienen acceso a Internet. Ambas leen noticias. Utilizan redes sociales las dos. Pero reciben informaciones completamente distintas. Ven vídeos distintos. Escuchan opiniones distintas. Y terminan construyendo visiones del mundo radicalmente diferentes. Como si vivieran en mundos diferentes. Obviamente esto ya está ocurriendo. Cada vez compartimos menos una realidad común y más una realidad personalizada. Y esto a lo mejor es solo el principio, porque la inteligencia artificial promete llevar este fenómeno a un nivel completamente nuevo. Ya no se tratará únicamente de seleccionar la información existente. Será posible generar realidades enteras adaptadas a cada persona. Noticias redactadas específicamente para esa persona. Vídeos diseñados para captar concretamente su atención. Y narrativas construidas a medida para sus miedos, deseos y creencias. Por primera vez en la historia, podríamos acercarnos a una situación donde la realidad deja de ser un espacio compartido y se convierte en un producto personalizado. Algo diseñado, ajustado y optimizado para cada consumidor. Igual que hoy recibimos anuncios distintos, mañana podríamos recibir versiones distintas del mundo. Pensemos una cosa: quien controla esa tecnología, controla la realidad que millones de personas perciben cada día. Durante siglos, dimos por hecho que la realidad era algo que estaba fuera de nosotros, algo sólido y común, algo que nadie podía poseer. Pero ¿qué ocurre cuando la realidad empieza a parecerse cada vez más a un producto? ¿Qué ocurre cuando alguien puede diseñarla, modificarla, personalizarla y venderla? ¿Y qué ocurre cuando esa realidad diseñada resulta más cómoda, más atractiva y más agradable que la realidad auténtica? El mayor negocio del futuro no será vender coches, teléfonos o energía, sino vender mundos.
Si la primera transformación de Internet consistió en convertir la información en un producto, la segunda ha sido todavía más profunda: convertir la atención en un mercado. Durante la mayor parte de la historia humana, la atención era simplemente una capacidad natural. Mirábamos aquello que nos parecía importante, peligroso, bello o interesante. Pero hoy, la atención se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del planeta. Empresas enteras compiten por ella. Gobiernos intentan influir en ella. Plataformas tecnológicas viven exclusivamente de capturarla. Y cuanto más tiempo permanecemos mirando una pantalla, más dinero gana alguien. Solemos pensar que compramos productos cuando utilizamos ciertas aplicaciones o servicios. Pero ocurre exactamente lo contrario. Nosotros somos el producto. Nuestra atención es el producto. Nuestro tiempo y nuestros hábitos son el producto. Cada clic, cada segundo de permanencia y cada reacción emocional se convierten en datos que pueden analizarse, venderse y utilizarse para influir sobre nosotros con mayor precisión en el futuro. Antes, las empresas vendían cosas. Ahora el producto son nuestros estados mentales. No venden simplemente contenidos. Venden indignación, entretenimiento, miedo, esperanza, pertenencia, validación. Han descubierto que las emociones capturan la atención mucho mejor que los hechos. Por eso normalmente los vídeos más vistos, los más virales, no son precisamente los más importantes, sino los que generan más reacción emocional, lo que nos enfada, lo que nos asusta, lo que confirma nuestras creencias, lo que nos hace sentir especiales. Y aquí surge otra pregunta. Si las plataformas ganan dinero manteniendo nuestra atención el máximo tiempo posible, ¿tienen realmente interés en mostrarnos una visión equilibrada de la vida? Porque la realidad real suele ser compleja, tiene matices, exige reflexión. Pero una realidad simplificada, emocional y polarizada resulta mucho más adictiva, captura mejor nuestra atención, genera más interacción y produce más beneficios. Por eso cada vez parece más difícil distinguir entre información y entretenimiento, entre conocimiento y espectáculo, entre realidad y contenido. Y lo peor es que este proceso suele ser invisible. No sentimos que alguien nos esté manipulando. Sentimos que estamos eligiendo libremente, pero gran parte de lo que pensamos, tememos o deseamos está siendo moldeado constantemente por sistemas diseñados específicamente para mantenernos conectados. No necesitan obligarnos. Les basta con aprender qué nos atrae y ofrecernos un flujo interminable de ello. Y la siguiente etapa podría ser todavía más extraña. Hasta ahora los algoritmos seleccionan contenidos para nosotros. Deciden qué noticias aparecen, qué vídeos vemos y cuáles no. Pero la inteligencia artificial podría entrar en una era completamente distinta, la era de la realidad personalizada. No una realidad compartida con millones de personas, sino una realidad diseñada específicamente para ti, para mí, para cada individuo. Los algoritmos actuales aprenden nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestras emociones y nuestros patrones de comportamiento. La inteligencia artificial simplemente lleva ese proceso a otro nivel. Ya no se limita a seleccionar contenido existente, puede generar contenido nuevo, adaptado a cada persona, escribir artículos distintos para distintos individuos, crear vídeos diferentes, modificar el tono, el lenguaje, las imágenes y las historias para que encajen perfectamente con la psicología de quien las recibe. ¿Cómo vamos a convivir en un mundo si percibimos mundos diferentes, si cada cual habita un mundo distinto? La lógica tecnológica va hacia esa dirección, que todo sea personalizado. La música se personaliza, la publicidad se personaliza, las recomendaciones, los productos, y quizá el siguiente paso sea personalizar la propia realidad. Desde el punto de vista empresarial es una idea brillante, ¿no? Una realidad diseñada para cada persona sería mucho más eficaz para captar su atención. Igual que Netflix intenta recomendarte la serie que más probabilidad tiene de gustarte, una inteligencia artificial podría acabar mostrándote exactamente la versión del mundo que más encaje contigo. Pero quizá aquí aparezca un problema enorme, porque la realidad no siempre es cómoda. La realidad real no siempre confirma nuestras creencias, no siempre alimenta nuestra autoestima, no siempre nos da la razón. La realidad real tiene una costumbre molesta. A veces nos contradice, a veces nos decepciona.
a veces nos obliga a cambiar. Una realidad personalizada podría hacer exactamente lo contrario. Podría adaptarse a nosotros constantemente, convertirse en un espejo que reflejara nuestros deseos, nuestros prejuicios, nuestras necesidades emocionales. Y cuanto más tiempo pasáramos dentro de ella, más difícil podría resultar tolerar una realidad que no estuviera diseñada para complacernos. Así que aquí la cuestión no es tecnológica, sino psicológica. Si existiera una realidad artificial más agradable, más cómoda, más estimulante, ¿la rechazarías o la elegirías voluntariamente? Así que el riesgo del futuro no sea quien nos obligue a vivir dentro de una ilusión, sino que acabemos prefiriéndola. Y una vez preferida, ¿podremos salir de ella? Imagina que dentro de unos años, distinguir entre lo auténtico y lo artificial se vuelve muy difícil, incluso más que ahora. Fotografías generadas por IA, vídeos imposibles de verificar, voces clonadas, documentos fabricados. En este escenario, la confianza se convierte en un bien escaso, y cuando algo escasea, suele adquirir valor económico. Podría entonces surgir una industria completamente nueva, la industria de la realidad certificada. Igual que hoy pagamos por productos ecológicos, por certificados de calidad o por sistemas de seguridad, mañana podríamos pagar por acceso a información garantizada, a imágenes verificadas y a contenidos cuya autenticidad haya sido comprobada por organizaciones especializadas. La realidad dejaría de ser un bien común para convertirse en un producto premium, y solo los más ricos tendrían acceso a sistemas sofisticados de verificación, mientras que millones de personas navegarían por un océano de información imposible de distinguir. Piensa una cosa. La realidad real tiene muchos defectos. Es lenta, incómoda, nos contradice, nos decepciona. Nos obliga a convivir con personas que no piensan igual. Nos recuerda nuestros límites. Nos enfrenta al envejecimiento, a la enfermedad, al fracaso y a la incertidumbre. Curiosamente, las grandes filosofías a lo largo de la historia nos dicen que esas cosas son precisamente lo que nos ayuda a evolucionar. Pero una realidad diseñada artificialmente no tendría por qué hacer nada de eso. Podría adaptarse perfectamente a nuestros gustos. Durante siglos la ficción fue una aventura temporal a otros mundos. Leíamos una novela, veíamos una película, pero luego regresábamos a la vida real. Pero ¿qué ocurrirá cuando esos mundos artificiales se vuelvan tan convincentes, tan personalizados y tan emocionalmente gratificantes que muchas personas prefieran habitarlos? Quizá el gran desafío del futuro no sea distinguir entre realidad y ficción, sino encontrar razones para seguir eligiendo una realidad imperfecta cuando existan alternativas diseñadas específicamente para hacernos sentir mejor. Pero pensémoslo bien, como tantas transformaciones profundas de la historia, esta realidad ideal vendrá envuelta en promesas de bienestar, comodidad y felicidad. Nos dirán que podemos vivir experiencias más satisfactorias, escapar del aburrimiento, reducir el sufrimiento y habitar mundos diseñados exactamente a la medida de nuestros deseos. Y durante un tiempo, probablemente será cierto, pero las ranas tampoco perciben el peligro cuando el agua empieza a calentarse lentamente. El riesgo no es que alguien nos obligue a abandonar la realidad, sino que poco a poco dejemos de elegirla, que la complejidad, la incertidumbre, la frustración y las imperfecciones del mundo real empiecen a parecernos insoportables frente a las alternativas artificiales perfectamente optimizadas para nuestro cerebro. Y no creas que serán gratis, eso tendrá un precio. Así que para poder vivir en una realidad ideal, tendrás que seguir pagando y seguir pagando, porque serás ya incapaz de disfrutar de una vida con una realidad real. Detrás de la promesa de hacernos más felices, podría esconderse un interés económico mucho más simple: convertir nuestra atención en una fuente de ingresos permanente. Y cuando una industria obtiene beneficios de mantenernos dentro de realidades cada vez más agradables y personalizadas, ¿qué ocurrirá el día en que la vida real ya no sea capaz de competir con ellas? Cuando una inteligencia artificial sea capaz de comprendernos, consolarnos, escucharnos y decir exactamente las palabras que necesitamos oír, ¿seguirá teniendo la misma fuerza una mano humana acariciando nuestro rostro? ¿Un abrazo inesperado? ¿La presencia imperfecta de alguien real sentado a nuestro lado?
¿Podremos lograr que una persona permanezca a nuestro lado si no pagamos por ello? ¿Podrá una emoción diseñada por algoritmos conmovernos tanto como la ternura impredecible de otro ser humano? ¿Qué opinas? ¿Tienes otra visión? ¿Se te ocurren nuevas ideas? Déjalo en tus comentarios.